vez más aquí en Retos Femeninos TV con grandes mujeres exitosas para que nos motiven y nos convenzan, porque aquí creo que muchas de las que nos siguen tienen que convencerse que ellas también pueden ser una super mujer exitosa. ¿Qué te parece esto, Ale? Me encanta estar aquí, me encanta saber que ese camino de éxito está para todas las que abran la antena y que estén abiertas a lograrlo. Sí, y no sé si estás lista para que te cuente el reto que quiero proponerte esta semana. Viene de ahí, mi Ale. ¿Qué te parece que podamos tener presente que siempre vamos a tener desafíos? Pienso que en esta búsqueda del éxito, a la primera nos rendimos, creemos que no somos suficientemente buenas, que eso es demasiado difícil y el crecer como profesionales y como mujeres de éxito, también a los hombres, pero que pienso y siento que está lleno de desafíos y que eso es lo que nos hace grandes, que eso es lo que nos da la enseñanza y el crecimiento. Entonces, pensar que la vida es demasiado fácil es erróneo y que sigamos pensando en que siempre vamos a enfrentar desafíos hace que pues, sea más motivante. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Imagínate que todo fuera así y que tus caminitos fueran todos llenos de pétalos de rosa para llegar a la meta. Yo creo que las personas que realmente han caído y se han levantado, se levantan con un conocimiento que en automático los hace más fuertes, resilientes y listos para lo que viene. ¿Cuál es lo siguiente? Y a lo mejor todavía tienes otras caídas. Acuérdense de Steve Jobs. Steve Jobs hasta lo corrieron de su empresa y nunca quitó el dedito del renglón. Y es una de las empresas pues más valiosas, más grandes, más todo que ha tenido la historia del ser humano. Entonces yo creo que es bien importante el que desafío lo tomemos como oportunidad. Oportunidad para crecer, oportunidad para tener más conocimiento y a lo mejor para poder ajustar bien cuál es el camino óptimo para poder llegar. ¿Qué tips podemos darles, Miale? Eh, Uno sería que si sientes que está haciendo todo demasiado fácil, no estás creciendo, así que ir y buscar oportunidades. Dos, ante lo difícil y lo incómodo, que puedas aprender a estar cómodo con esa incomodidad, que quiere decir que es una forma de que estás creciendo o que vas a tener algo de éxito. Y tres, que no te avientes el desafío por ti misma, busca esas personas de confianza, de apoyo, con quien lo puedas compartir para que salgas más rápido. Me encanta. Oye, pues en esto, nuestra invitada de este jueves, pues te va a encantar, porque sí le han tocado unos desafíos maravillosos que ella se los ha sorteado y siempre logrando dar un paso más en su crecimiento. Ella es Diana Ramírez, su trayectoria profesional ha sido un gran viaje de aprendizajes, emociones, resiliencia, logros, todo lo que hemos estado platicando sobre el reto que pusiste caer y levantarse las veces que sea necesario, y es una pionera en la digitalización en su querido país México y Latinoamérica. Star Media en el 2000 fue el primer portal de internet en la región, y allí empezó Diana. Ella empezó a vender publicidad a las marcas grandes del país cuando algunos no entendíamos aún lo que era un arroba o un www. Después ella se sumó a AOL, que era América Online, que a lo mejor a algunas no les tocó, pero fueron los inicios del Internet en México. Microsoft MSN fue su mayor escuela, donde tuvo la responsabilidad de dirigir a un equipo de vendedores. La evolución del marketing digital siempre le ha apasionado. Se unió a IMS, Internet Media Services, hoy Aleph, para lanzar Twitter en México, como reseller en el 2012, en el boom de la era social media, que eran las redes sociales. 3 años más tarde, Twitter entró a la región directamente y ella y su equipo se sumaron a otros talentos para continuar la historia en el 2015 cuando se abrió la oficina de Twitter México. Su responsabilidad regional se dio en Twitter, supervisando también Argentina, Colombia, Chile y Perú. La era del streaming fue lo que más la apasionó para sumarse a la gran cultura y empresa Spotify, donde a la fecha dirige a un equipo comercial talentoso, diverso y único en Latinoamérica, incluyendo Brasil, dentro de Spotify Advertising. Además de su contribución profesional, Diana disfruta mucho de volver el aprendizaje y apoyar a las nuevas generaciones de mujeres
que buscan desarrollarse en el mundo profesional. Ella es parte activa del programa de mentorías de Good Latinas for Good, GL4G, desde hace 3 años. Vamos a un pequeño corte, vamos a ver un video con los programas, contenidos de valor para ti, para que puedas disfrutarlos, puedas aprender, que estamos aquí en Retos Femeninos TV pasando todos los días y regresando le damos la bienvenida a Diana Ramírez, nuestra mujer exitosa de esta semana. Bueno, pues como ven, nuestra invitada de esta semana, la mujer exitosa que nos va a motivar a todas y a todos, porque siempre hay ahí como que dos, tres coladillos que claro que aprenden mucho de estas historias maravillosas. Y Ale le va a dar la bienvenida a nuestra querida Diana. Me encanta que estés en el programa, Diana. Bienvenida aquí a Mujeres Exitosas en Retos Femeninos. Muchas gracias, Ale y Silvia. Para mí es un honor estar el día de hoy en el programa y ojalá que esto pueda inspirar a muchas más mujeres y hombres también. Y lista para compartir. Pero seguro vas a inspirar mucho, Diana. O sea, estas historias reales de obstáculos, de vencerlos, de salir, de tener claro qué queremos, de meterle toda la pasión, por supuesto que tienen que motivar a muchas mujeres a que se pongan la pila. Y aquí lo que nos encanta es siempre desde el inicio. Sentimos y hemos escuchado ya durante estos 6 años que algunas sí lograron hacer el sueño de niñas realidad. Otras no tienen nada que ver, pero siempre hay alguien que de alguna forma es nuestra inspiración, alguien cercano, alguien de la familia. ¿Cómo fue tu niñez? Platícanos. ¿Y a ti quién te inspira? Pues mira, la verdad es que ahorita pensar en mi niñez, siento que yo fui una niña feliz. em, sí, tuve la verdad que la fortuna de vivir en un ambiente familiar muy cercana a mi mamá. Mi papá era mucho más rígido y mucho más, digamos, lo sentía un poquito más lejano en términos como de confianza y este tipo de comunicación, pero para mí la verdad es que yo de niña tenía, básicamente, era difícil que me dijeran que no. O sea, encontraba la manera de que yo hiciera lo que yo quería de cierta manera, obviamente siendo una niña, ¿no? Eh, pero sí les puedo comentar que el nivel de disciplina, de exigencia a tu edad, lo que yo era responsable de ir a la escuela, de cumplir con mis notas, de cumplir con lo básico que debe de cumplir, ¿no? Uno en su casa, eh, de ambas partes, de mi papá y de mi mamá, yo sabía que si yo iba a la escuela yo tenía que dar cierto resultado. Em, pero puedo decir que realmente mi infancia eh, la viví plenamente como una niña, no es que me tuvieran que estar exigiendo cosas que un niño no debe de dar. Y a nivel inspiración, la verdad es que yo he tenido la fortuna de que en mi familia, desde mi abuela, la mamá de mi mamá, mi mamá y mis abuelos eran de Chiapas y en ese tiempo tenían un rancho lejano y yo sabía que mi abuelita desde las 4 de la mañana se levantaba a hacer las labores. Uno pensaría que eran los patrones, no, a las 4 de la mañana se levantaba a prender el fuego para empezar a hacer el pan. Y esas eran las historias que yo escuchaba desde niña. Entonces, esta vista como de mujeres fuertes que, que a la par se arremangan y le echan para adelante es algo que yo le vi desde a mi abuelita, mi mamá, aunque siempre estuvo presente en casa,
que no es que trabajara fuera, mi mamá también era alguien a quien yo sabía que resolvía. Y la que realmente tomaba las decisiones en casa era mi mamá. Esos que les llamamos no, matriarcados sin que fueran realmente obvios, ¿no? Porque aunque tomaran las decisiones, aunque las vieras trabajar, aunque fueran tan echadas para adelante, pues no se decía que eran las que mandaban, pero pienso que silenciosamente eran las que tomaban las últimas decisiones. Diana, y entiendo esta parte de una niña normal, que no se le exigían más cosas. ¿Cómo fue elegir una carrera? Porque a muchas nos ha pasado que yo creo que yo escogí una carrera que me encanta, pero que era la opción que había, porque yo soy de Torreón, la que había para que no me tuviera que ir fuera. ¿A ti cómo se te vino este toma de decisiones de qué carrera estudiar? ¿Ya sabías qué querías hacer o estudiaste algo diferente a lo que estás haciendo hoy? ¿Cómo tomas esa decisión y cómo empieza ese proceso? Pues mira, la verdad es que yo siempre dije que iba a estudiar derecho, porque mi papá era abogado, mi hermano es abogado, y era un poco como lo que yo leí en casa y decía yo voy a ser abogado. Abogado, el derecho. Y literalmente, no les voy a mentir, cuando yo terminé la prepa, también tuve la fortuna de decir quiero estudiar en esta universidad y quiero estudiar derecho. Cambié de opinión cuando iba caminando a servicios escolares a pedir la inscripción a la carrera a la que iba yo a hacer examen de admisión. Y de derecho cambié a comunicación. Y sí había un racional del por qué cambié. No es de que de pronto me cayera de la cama y cambiara. Era que yo había visto la forma en que mi hermano estudiaba y leía y se metía horas o fines de semana completo, que simplemente salía al baño y a comer algo y se volvía a meter a leer, como que dije, eso de tanta memoria, tanta lectura, dije, eso no es lo mío. Necesito algo un poquito más balanceado de sí leer, porque me encanta leer, pero algo que sea un poquito más balanceado. Y de ahí fue que dije, no, mejor comunicación. Tiene un plan de estudios de historia, filosofía, una parte más técnica y también tiene connotaciones que yo sentía que podían funcionarme, pero realmente fue ese cambio como al momento de pedir mi solicitud. Y, y tuve la fortuna de poder estudiar lo que yo quise, porque en mi casa nadie me dijo, no, eso no está bien. Lo que sí les puedo compartir es que cuando estaba yo entrando a tercer semestre, ya iba yo para cuarto, mi papá se quedó sin trabajo. Y un día mi mamá nos sentó, a mi hermano y a mí, y nos dijo, pues a ver, yo estudiaba en una escuela de paga, en la Iberoamericana, y, y nos dijo, pues mira, tu papá se quedó sin trabajo y aquí hay de dos. O se buscan un trabajo para que se puedan de alguna manera ayudar en la escuela, o se cambian a una universidad pública para que podamos continuar con esto. Y para mí ese fue un parteaguas. Esa noche dije, tengo la opción de obviamente irme a la UNAM, que para mí era una muy buena alternativa, pero viniendo de una escuela de una prepa de paga, no era tan sencillo entrar a la UNAM y además comunicación en la UNAM se abría cada año, entonces yo tenía que esperarme un año. Y esa noche dije, pues tengo la opción de yo empezar a trabajar, a ver de qué, porque pues con lo que yo sabía en ese momento, pues dije, pues puedo trabajar de ser secretaria, de encontrar algún espacio para mí para poder pagar mi colegiatura o ayudar en eso. Y finalmente entré a dar por una amiga, era yo recepcionista en un kindergarten. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en la mañana, poder solventar algunos gastos y estudiar en la tarde-noche y terminé y me titulé en la Iberoamericana en tiempo y forma, pero yo empecé a trabajar desde los 19 años y desde ese momento realmente no he parado. Y lo digo con gusto porque yo he disfrutado cada momento de, de ese trayecto. Ay, qué padre, porque además creo que cuando tienes un esfuerzo, lo valoras muchísimo. Yo escucho a muchos que les vale, ¿no? Y están en la universidad y se escapan y de pinta y todo, porque no valoran.
esa oportunidad tan increíble que solamente cuando la vas a perder, en muchas ocasiones, en- puedes comprender la magnitud. ¿Y cómo empieza tu carrera? Porque no solamente en comunicación, sino que tú también, porque, y yo me sumo, como que hemos hecho ese mix de tecnología con comunicación, que ahorita ya es muy común, pero creo que empezamos cuando muy poca gente mezclaba la comunicación con la tecnología o la tecnología con la comunicación. ¿Cómo empieza tu carrera? Mi carrera profesional, como yo empecé, les decía, a trabajar desde que estaba yo en cuarto semestre, cuando me vi en el momento de que tenía que titularme y tenía que renunciar a la escuela donde yo trabajaba, dije, ahora sí, me voy a dedicar a la escuela y voy a titularme. Y a los pocos meses, y eso es algo que les comparto porque es algo que me ha marcado y es mi forma de ser. En ese tiempo no lo entendía yo tanto, pero hoy que lo veo a tiempo digo sí. A mí me dijeron, fíjate que en Sabritas, en PepsiCo están buscando becarios. Y automáticamente dije, yo quiero. A ver, ¿dónde? Yo ya había dejado de trabajar para poderme titular. Y en menos de 6 meses ya me había vuelto a enrolar en lo que fue mi primer trabajo formal, no el de la escuela, sino ya en lo que yo le llamaba dedicarme a mi carrera. Empecé como becaria en Sabritas, en el área de comunicación. Y unos 2 años después, finalmente fue mi primer contacto con el área de ventas. Estaba yo en recursos humanos, pero atendía al equipo de vendedores en la zona de Valle de México. Y en ese momento, la verdad es que la persona con la que yo tenía como manager, pues para nada era una buena referencia, digamos, para alguien que estaba iniciando su vida profesional. Y, y un amigo me dijo, oye, fíjate que en Star Media, le estoy hablando literalmente de los años 2000, están buscando gente. Y le dije, bueno, pues yo necesito trabajo, así que dime cómo le hacemos. Y logré entrar a Star Media, pero ahora que lo veo hacia atrás, logré entrar porque yo ya no era un entry level, aunque yo tenía ya un trabajo por lo menos de contacto con cliente en la escuela, en el kinder, y también ya tenía 3 años y medio, casi 4, entre becaria y ya me habían contratado como full time en Sabritas, en recursos humanos para ventas. Así es como entro al mundo tan apasionante en el que he vivido, del mundo de tecnología digital, en un México en los años 2000, donde no entendían la diferencia entre la arroba y el triple W, literal. Van a decir que soy como un dinosaurio, pero No, espera, espera, no somos dinosaurios. Yo me acuerdo que me ponía en el internet recién nuevo y no sabía ni qué buscar. Decía, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo hasta llegué a sentir o a pensar que eso no iba a tener futuro, porque yo decía, no entiendo qué se hace en la web. Pero bueno, qué interesante y qué padre. Se ve que estabas bien echada para adelante. Esas personas que levantan la mano, que levantan la voz y que dicen, yo quiero, pienso que son las que terminan sobresaliendo y que tal es el caso. Y cuéntame un poco, porque a la hora que veo que tienes toda esta trayectoria y que nunca dejaste de trabajar, como Silvia y yo, que nunca hemos dejado de trabajar, ¿cómo encaja para ti la vida familiar? ¿Cómo empiezas a darle peso o a la vida familiar o al trabajo y hacer ese equilibrio? Porque algunas hemos visto que se les complica, otras deciden que recientemente me buscó una mujer muy jovencita y me dice, es que no sé si tener hijos porque yo quiero crecer en lo profesional. Y entonces, pues yo difiero y pienso que no debe de ser uno u otro, pero ¿cómo lo manejaste tú, Diana? en mi caso, como yo manejé el tema, digamos, de mi vida personal, es eh, después de Star Media, cuando estaba yo en América Online, me casé. Y en realidad, pues para mí era el trabajo y mi vida de pareja, casada, era como, pues no estaban, no había por qué decidir una cosa u otra. Y lo mismo cuando me embaracé de mi primer hijo, Diego, estaba yo en América Online y, y en ese tiempo pues obviamente, inclusive los temas como de maternity leave o incapacidad por maternidad, pues eran las de ley y pues con esas yo me ajusté. Sí entiendo que para algunas personas
sobre todo yo también cuando hablo con compañeras con las que trabajo, que me dicen cómo le hiciste y cómo le haces, porque esto que obviamente pues siguen, ¿no? No es de que es nada más una etapa, los hijos te siguen necesitando y tú también te nutres de ellos, pero siento que no hay por qué pensar que es una u otra. Y yo la verdad es que tardé tiempo en evolucionar y sobre todo quitarme culpa, porque yo, aunque siempre trabajé siendo mamá y trabajar, digamos, en mi vida profesional, seguir avanzando, yo creo que el juez más duro fui yo, porque yo era la que sentía que no estaba siendo una buena mamá porque no estaba yo 100% en mi casa, porque yo todavía estaba como en estas generaciones en que las mamás, las que están en su casa y cuidan a sus hijos, al menos yo así lo viví. Y quitarme la culpa fue algo que me tomó tiempo, no me fue fácil, tampoco me detuvo, pero sí algo que yo le puedo dejar de consejo en esta charla es que la culpa no sirve de nada y un hijo que ve a una mamá lograda, feliz, que se siente que está contribuyendo en algo, es un ejemplo que educa también. Sí, las mujeres somos bien culpígenas. De hecho, ahora en el evento del 8 de marzo tuvimos una plática increíble para dejar atrás las culpas, porque sobre todo las mujeres, nosotras mismas somos las que nos llenamos de culpa, más el que te señala, ¿no? Que a veces es alguien de la familia o alguien cercano. Entonces sí creo que es bien importante para poder crecer y para poder sentirte plena. El hacer la culpa a un lado, yo creo que todas hacemos todo lo que está en nuestras manos y hemos corroborado que cuando trabajamos, el tiempo que estamos con los hijos es de calidad. A mí me ha tocado ver, sobre todo hace unos años, que había muchas que no trabajaban, pero pues ni estaban con los hijos o eran pleitos o estaban viendo la comedia. Entonces creo que somos unas heroínas, la verdad, porque sí hemos logrado crecer y ese crecimiento también ha impactado hasta la educación de nuestros hijos con nuestro ejemplo. Entonces a mí me da mucho gusto que seamos tantas, tantas mujeres que no hemos permitido que nadie nos corte las alas y que hemos podido volar. Oye, pero también haz de cuenta, platicamos y todo se escucha muy lindo, de que todo fluyó, pero bueno, a ti te tocó, como a mí, el Nasdaq que se cayó, el cierre de Star Media, que debe ser lo máximo, pues, ¡pum!, explotó. ¿Cómo has podido sobrellevar de alguna forma los obstáculos que se van presentando? Porque la vida no es fácil y hay que tener carácter para poderte levantar. ¿Cuál ha sido el obstáculo más fuerte que has tenido tú que superar? Efectivamente, Silvia, me tocó cerrar Star Media y me tocó cerrar América Online. De hecho, en esos tiempos había gente que me decía, Diana, ¿qué haces en esa industria? Cámbiate. Te ha tocado 2 veces cerrar, porque además tenía la característica de que yo era la última en ser liquidada o despedida, porque me tocó literalmente cerrar así el changarro. Cuando me decían, cámbiate de industria, a mí sí hay algo que siempre me ha apasionado, es aprender todos los días, algo nuevo. Y yo decía, no, o sea, y cambiarme de industria, yo como sea, yo ya he estado aprendiendo en Star Media, siempre en ventas, siempre vendiendo publicidad. Ahora en América Online, pues ya también me tocó cerrar, pero empecé a construir también relaciones en el mercado. Empecé a construir relaciones con marcas, con agencias, y ese mundo, de alguna manera, yo decía, hay algo aquí que yo ya sembré y necesito seguir construyendo en esto. Obviamente no todo es color de rosa. O sea, cuando yo cerré América Online fue cuando tuve a mi primer hijo. Y literalmente tuve apoyo de mi mamá para que me ayudara a cuidarlo porque yo le decía, mamá, América Online va a cerrar. Yo no voy a regalar mi renuncia. Necesito ir porque me den lo que la ley da, ¿no? Una liquidación. Y
ahí tiene, digamos, tuve el apoyo de mi mamá y volví a trabajar como unos 3, 4 meses hasta que cerró América Online y me dieron evidentemente mi liquidación y entonces dije, ahora sí me voy a quedar en mi casa porque les digo que este tema como de lo que uno concibe como buena mamá, este, y al poquito de eso, Google entró a México y me llamaron. Y fui a las entrevistas y me ofertaron. Y a la par estaba también Microsoft MSN T1, así se llamaba, ¿no? Para los que no saben, bueno, ya no se acuerdan, pero así se llamaba T1 MSN, también estaba buscando equipo. Y tuve la gran fortuna que tenía las dos oportunidades literalmente a la par. ¿Y por qué decidí quedarme en ese momento en T1 MSN o Microsoft MSN? Fue porque me quedaba más cerca de mi casa y yo podía sentir que yo estaba más cerca de mi hijo, que en ese tiempo pues ya iba a la guardería, y la oficina de Google estaba literalmente a más de 45 minutos de mi casa. Esa fue la razón por la que yo decidí irme a MSN y no a Google. Era un tema completamente personal, pero a mí me hizo sentido. No, yo siempre decía, yo que soy de Torreón, Diana decía que yo tenía que trabajar en lugares cercanos a donde yo vivía porque no estaba acostumbrada a las distancias y a los tráficos y pues digo, obviamente en buenas empresas, pero sí alineado un poco a esa calidad de vida. Así que me hiciste recordar esa época en que mis decisiones estaban tomadas en si no estaba demasiado lejos de mi periferia. Quiero aprovechar a hacer un comercial, Diana, porque siempre conocer y saber de mujeres como tú, pensamos que debería de llegarle a muchas más personas. Por lo mismo, les quiero pedir que se suscriban a nuestra plataforma de YouTube en Retos Femeninos TV, que le den a la campanita para que les esté recordando cuando haya un nuevo programa y que compartan estos programas. Adicionalmente, estamos en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos y pues maravillosamente para el que dice que no tiene pretexto de verlo, lo tenemos en Spotify, una gran plataforma donde lo pueden escuchar. Yo quiero preguntarte, Diana, si yo te dijera que te definas con una fortaleza y una debilidad o área de mejora o oportunidad, que a veces es difícil que nosotros nos podamos describir así, ¿cuáles nos compartirías? Pues mira, Ale, como fortaleza creo que siempre he tenido hambre de aprender y de mejorar. Es algo que me ha caracterizado y que viene unido con digamos, lo que yo podría pensar como un área de oportunidad o em, área de oportunidad, esa es la palabra correcta. Quitarse el miedo. Cuando yo hablo de quitarse el miedo, es desde cosas muy básicas como expresar tu opinión. Si no estás de acuerdo, habla. Em, y yo también entre el quitarse el miedo a fallar, eso hace que también el tema de mi hambre de aprender y mi hambre de mejorar está conectado a mi área de oportunidad, que es tener miedo a fallar. Y también pasó bastantes años el que yo me exigía mucho, mucho. O sea, yo creo que la vara más alta la traía yo. eh, y durante algún tiempo no estaba yo tan consciente del por qué. Era porque yo le tenía terror a fallar. No, no miedo, terror. Terror a decir qué mal lo hizo Diana. Y Y después lo que yo les puedo compartir es que entendí finalmente ya, ¿verdad? Avanzada un poco más la carrera profesional y la vida, que ese ímpetu por seguir adelante y el tener ese miedo a fallar, no te debes de pelear tanto con eso, porque eso es lo que te da el impulso a seguir. O sea, como que es el tener un poquito de miedo a que la cosa no salga bien y que puedas fallar, en vez de bajarte o hacerte a un lado, te debe de impulsar más. Y esa es la característica
que puedes de alguna manera sacar ventaja y es lo que yo hoy, hasta ahora, ya disfruto más, porque durante mucho tiempo le sufría un poco más de lo que le disfrutaba, la verdad. Pero aquí lo padre es que te conoces. Hay veces, tú pregúntale a tus colaboradoras y hay veces que dicen, mi fortaleza, no sé, y mi debilidad, pues tampoco. Y yo creo que lo más importante es autoconocernos, porque si no nos conocemos, ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos abrir la boca de qué es lo que queremos y ni siquiera nosotras mismas lo sabemos? Entonces yo creo que es bien importante lo que tú estás comentando y el no dudar y saber que nadie es perfecto, pero que si tú tienes claro dónde tienes una fallita, si la trabajas, la vas a volver algo a tu favor. Qué padre. Oye, y en el futuro, ¿cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Seguir en tecnología? O sea, ¿qué te gustaría? La verdad, Silvia, que yo disfruto mucho lo que hago. Y como yo a futuro, que lo veo, inclusive lo que hoy hago es seguir contribuyendo en, en este gran mundo digamos, de tecnología y en el que yo me he desenvuelto, seguir contribuyendo porque además está avanzando a pasos agigantados. em, e inspirar a otras generaciones. A mí me apasiona mucho el que, aunque sea una voz más, que se pueda levantar junto con nosotras y que el camino que tengan sea un poquito más planito y un poquito más sencillo, a mí me inspira. Entonces yo a futuro, y no lo veo tan a futuro, sino algo que hago a la par de lo que hago profesionalmente, es dar mentorías y apoyar a mujeres mexicanas que están a lo mejor en un espacio o en un momento profesional inicial o medio a poderle ayudar con cosas que a mí me tomó mucho más tiempo darle la vuelta. Para mí eso es algo fundamental y que me inspira. Y lo hago de manera voluntaria y completamente gratuita, no porque o sea, habrá quien lo tenga como una cuestión, como un full time. En mi caso, me hago el tiempo de mi vida profesional y mi trabajo actual, me doy el tiempo para hacer eso. Qué increíble, Diana, porque sí, yo creo que no lo hacemos porque se regrese, pero que eventualmente es una forma de regresar nosotras lo que hemos aprendido y que podamos impactar a, pues, sobre todo a más mujeres que puedan verse beneficiadas. Qué bonito. Se acerca el cierre del programa, Diana, y a mí me gustaría que nos compartas aquí en Mujeres Exitosas una frase, esa frase que a ti siempre te recuerda algo, que como dice Silvia, se la robaste a alguien más, pero que te gusta, que conecta contigo. ¿Qué frase nos compartirías? Mi frase favorita es sueñen grande, sueñen en grande. O sea, la puedes decir en inglés dream big, porque el que sueña en grande es el mismo esfuerzo que haces en soñar poquito. El soñar en grande te permite el darte la oportunidad de sacar la mano, como si fueras una ventana, sacar la mano y agarrar la oportunidad. La oportunidad no va a venir a ti a tocarte la puerta a tu casa. O sea, eso no pasa. Eres tú quien tiene que salir por eso. Y eso empieza con soñar en grande. Entonces, yo hasta la fecha le digo a mis equipos, a quien tengo el honor de dirigir, sueñen en grande. Y las cosas requieren disciplina, trabajo, esfuerzo. La cosa sencilla no, o sea, las cosas grandes no son sencillas ni se dan rápido. Entonces, mi frase favorita es sueñen y sueñen en grande. Me encanta. Yo, por ejemplo, siempre digo, pide mucho, porque de todas formas te van a negociar y te van a dar menos. Si tú pides chiquito o si tú sueñas en chiquito, pues vas a tener unas limitaciones horribles. Qué padre, Diana. Pues te agradecemos muchísimo el valor que traes el día de hoy. Aquí esta gran comunidad de retos femeninos. Muchas gracias, Ale. Vamos a vernos aquí el próximo jueves. Muchísimas gracias, Diana. Fue verdadero placer escucharte y gracias por motivarnos. Muchas gracias a ambas, al programa Retos Femeninos. Es un placer
el poder sumar a esta gran comunidad y les agradezco profundamente el espacio.